Good morning, students. Welcome to our English class once again. Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy seguiremos trabajando ya en los últimos puntos de la temática del pasado del verbo to be. Todavía no nos entregamos porque todavía nos falta una temática que seguiremos trabajando la siguiente clase. El punto 16 dice observar el siguiente texto, una lectura que se llama Yesterday, ayer. Debemos con un lápiz subrayar la conjugación en pasado del verbo to be. Hablo del was y del were. Con un lápiz vamos a subrayar todas las conjugaciones que encontremos. En este caso debemos encontrar 13 conjugaciones para que por favor observemos muy bien el texto y podamos resaltar todas las conjugaciones del verbo to be. Repito, was o were. Luego de ese texto, encontramos en el punto 17 que debemos volver a observar el texto y escribir al frente si la frase es verdadera o falsa. En este caso, debemos escribirla en inglés. Verdadero decimos true y falso decimos false. Entonces, al frente de cada frase debemos escribir si la frase está en el texto. Si la encontramos ahí en el texto, al frente la escribimos true. Si la frase que está ahí no se encuentra en el texto, automáticamente escribimos false al frente de esa frase, ¿listo? Para que lo intentemos realizar. Luego pasamos al punto 18, el cual pues hace referencia a la conjugación del pasado del verbo to be. Lo primero que debemos identificar, muchachos, por favor, es el pronombre personal, the story, que hace referencia a eso, a esto, ¿sí? En ese caso, la primera respuesta quedó mal. ¿Por qué? Porque the story hace referencia al pronombre it, que es tercera persona. Por lo tanto, terceras personas trabaja con was, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Luego, my cousin and I, mi primo y yo, que hace referencia a nosotros. Our teacher hace referencia a él. You, usted, ustedes. We, nosotros. Man and that, ellos. Harry, a él. The dogs, fíjense que tiene la S, son varios, ellos. Chili and Carla, ellas. Y por último tenemos el ejemplo, there were 5 children on the street. En este caso, aquí no tenemos ningún pronombre, pero podemos identificar que son varios niños, por lo tanto, trabaja con were. Entonces, repito, plurales trabajan con were y singulares o tercera persona trabajan con was, ¿sí? Lo tengamos muy en cuenta. No necesariamente necesito saber todo lo que dice el texto o la frase, sino el pronombre personal antes del espacio. Luego, en el punto número 19, completar los primeros espacios con was o con were. Dependiendo del pronombre que tengamos acá, tenemos she, they, you, your brother, Jack and Sam, the movie and they. Si es plural, al menos we, they, you, colocamos were. Si es singular o tercera persona, ¿sí? Colocamos was. Luego, en el segundo espacio, debemos colocar el pronombre personal que encontramos acá, o los pronombres personales que están acá, los colocamos aquí, ¿sí? Y luego colocamos lo del primer espacio, luego el pronombre, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer la primera parte, ¿sí? Por lo menos, la primera es was, ¿por qué? Porque es tercera persona. Por lo tanto, la respuesta correcta o el verbo to be en pasado correcto es was. Luego, cuando es forma corta, por decirlo así, que es lo que estamos trabajando, cuando es yes, colocamos el mismo pronombre que tenemos aquí, ¿sí? Y luego el verbo to be en pasado, que está acá, lo colocamos aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando es negativa, colocamos el pronombre que está acá, ¿sí? Colocamos el pasado del verbo to be que colocamos aquí. Y por último, la negación. Importante. Entonces, cuando son negativas, escribimos el pronombre
el pasado del verbo to be de acuerdo al pronombre y de último la negación. Bueno, sin embargo, acá tenemos un cuadrito del cual pues nos explica la forma corta, tanto en positivo como en negativo. ¿Cómo va y cuáles son las formas correctas? En este caso tenemos la forma afirmativa, que es lo que va, el pronombre personal y el verbo to be en pasado adecuado. Y luego en la negativa, aquí tenemos dos opciones, las dos son correctas, la que más se adapte a su gusto o la que más se le facilite, ¿listo? Ya por último punto, el punto número 20, ya para finalizar el tema, organizar las siguientes preguntas interrogativas correctamente, tomar en cuenta la explicación de la forma negativa al inicio del tema. Entonces debemos recordar la estructura al cual pues se desarrolla la forma interrogativa. Nos dice que primero va el pasado del verbo to be. Primero lo identificamos a was, entonces de primero iría el was. Después nos dice el pronombre. Aquí en la misma frase identificamos el pronombre, en este caso es she. Luego dice el complemento. Tenemos in class yesterday. ¿Será que puedo colocar yesterday in class? Ayer en clase. No, quedaría correctamente escrito in class yesterday. Y por último, debemos escribirle el signo de interrogación que no puede faltar. Y así sucesivamente. La idea es organizar las frases siguiendo la secuencia de la estructura de la forma interrogativa. Si no nos acordamos, vamos en la parte de arriba del cuadernillo al inicio del tema y ahí encontraremos cómo se construye la forma interrogativa. ¿Listo? Espero pues podamos hacer los ejercicios de la mejor manera. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al WhatsApp. Todavía no tengamos estos puntos, todavía nos falta seguir con la siguiente temática. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuídense mucho y bye bye.